Hola, bueno, lo que vamos a hacer ahora es dar una breve introducción sobre lo que va a ser nuestro trabajo de política. Lo que nosotros elegimos hacer fue elegir el hecho histórico del Holocausto y el derecho de la primera generación, que sería el de la libertad. Y así tomar de ejemplo cómo en este hecho histórico se violaba estos derechos. Enfocándonos en la vida de Ana Frank como un ejemplo. Y cómo era para ella y para todos los jóvenes transcurrir por este hecho histórico. Chicas, no saben, el otro día estaba con mi hermanito y me pidió ayuda porque tenía un examen, querían tomar sobre todo lo del nazismo, todo eso. Me pidió ayuda, yo estaba así. O sea, yo no me acuerdo nada, o sea, yo me sentí un inútil. Es un tema importante. Me preguntó y yo tipo no sabía nada. No puede ser que no sepas. Soy Ana Frank, Hitler, listo, hasta ahí se tipo, mi conocimiento. Bueno, expliquémosle un poco, me parece, ¿no? La bruta. Después de la Primera Guerra Mundial, lo que se crea es este Tratado de Versalles, en el cual lo que se decía era que en Alemania era el culpable de que esta guerra haya iniciado. Claro, porque había perdido. Había perdido la guerra. Y lo que hicieron fue que Alemania pagara todos estos fondos para recuperar todo lo que se destruyó durante Claro, esta la guerra. indemnización de la guerra, básicamente, de las pérdidas. Claro, claramente lo que pasa es que Alemania cae en una gran inflación, una gran pobreza, provocando como... El debilitamiento político también, Sí, ¿no? un montón de O sea, cosas. Y el país está totalmente decaído. Y ahí es donde surge este personaje, Hitler. Hitler, viendo cómo toda esta Alemania decaída empeoraba, lo que hizo fue intentar hacer un golpe de Estado. Después no le salió. No le salió, terminó en la cárcel, 9 meses. Pero durante este tiempo él aprovechó para escribir su libro, que se llamaba Mi lucha. En este escribía todos sus pensamientos políticos, económicos, sociales. Claro, sus ideales y su odio, más que nada, hacia los judíos y a las minorías que no eran de raza aria. Claro, la raza aria para él eran los alemanes que no pertenecían a ninguna de estas minorías y como que era la raza perfecta para él. Claro. Claramente cuando sale de prisión, durante unos años hace un par de movimientos estratégicos para poder conseguir propaganda, de todo. Un montón de movimientos. Muere el presidente de Alemania y él consigue el puesto de canciller. Y acá es donde empieza el nazismo. Y empieza el poder y empieza a toda la gente a llamarla porque si no... La gente confiaba mucho en claro. Hitler porque él pudo recuperar, o sea, todo lo que él dijo que iba a hacer se cumplió. Pero bueno, no sabemos cómo terminó para las otras personas. No sé, acá encontré un video, no sé si será bueno que es, supuestamente muestra tipo... Este es el de Ana Frank, ¿no? Hola, soy Ana Frank. Nací el 12 de junio de 1929 en Alemania, en una familia judía liberal y alemana. Hitler fue un personaje muy importante en la historia. A medida que fue ganando poder, su partido deshumanizó a muchos. Por ejemplo, si eras judío, no podías ser alemán, y si eras alemán, no podías ser judío. En 1932 asume y fallece el presidente. Hitler rompe con la división de poderes y crea el Führer, la Cancillería y la presidencia humana. De ese momento, toda la sociedad afirmaba que había comenzado la dictadura, y con eso una serie de boicots. Por ejemplo, la creación del Parlamento, donde están las leyes y la legislación. Además, los oficiales nazis comienzan a hacer las quemas de libros y debido a esto comienza la desinformación. No puedes estar en contra de algo que no sabes, por lo que las comunidades que eran minorías son censuradas completamente. También se hacen carteles que decían: alemanes, defiéndanse y no compren negocios judíos. Al ver todo esto, mi familia decide exiliarse en Holanda, y ahí es donde mi padre Otto Frank crea una fábrica de pectina y establece una buena relación con sus socios de trabajo. Es por esto que ellos luego se convierten en nuestros protectores no judíos y nos ayudan a escondernos durante 2 años cuando se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial. Hitler quería crear un imperio que dure 100 años y para esto empieza a fomentar sus ideas con los estudiantes. En 1935 se crean las leyes raciales que no solo les quitaban derechos, sino que además determinaba quién era judío y quién no, basada en la ascendencia. El 9 de noviembre de 1938, conocido como la Noche de los Cristales Rotos, consiguió el objetivo del gobierno nazi, incendiando miles de sinagogas, hogares y causando daños a negocios de estas comunidades. También forzó la inmigración judía. Con la invasión a Polonia comienza la Segunda Guerra Mundial y llega el nazismo en 1940 a Ámsterdam, Holanda, donde yo vivía. Ya no podía ir a la playa, al teatro, no podía andar en bicicleta, ni hacer deportes o comer chocolate. Y también debía ir a una escuela únicamente de judíos
y no comprar en locales que no fueran de judíos. Derecho a la libertad. El derecho a la libertad pertenece a la primera generación de derechos humanos. Dentro de esta primera generación están los derechos de tipo civiles y políticos. Defienden al valor de la libertad. Su función principal es limitar la acción del poder y garantizar la participación política de los ciudadanos. Como ya todos sabemos, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole, ya sea origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y nosotros, en este gran hecho histórico, vemos como claramente este derecho es violado, ya que no solo dejaban sin libertad a los judíos, también a los homosexuales o a las personas que tengan creencias religiosas distintas o formas de pensar, entre otras cosas. En 1942 se hizo la conferencia de Wannsee, donde las cabezas del nazismo se reunieron y esto termina por generar un genocidio sistemático mediante los campos de concentración y con esto las cámaras de gas. En contraposición, se encontraban minorías en contra de este partido. Uno de ellos era el movimiento Rosa Blanca, liderado por jóvenes universitarios que intentaban concientizar a la población. Frase que tenían panfletos que hacían y repartían en las calles decían: «Nosotros no callamos, somos vuestra mala conciencia. La Rosa Blanca nos dejará tranquilos». En Holanda fui a una escuela que se adaptaba a las capacidades de cada estudiante y ahí es donde me di cuenta de que mi sueño era ser escritora. Durante ese año, para mi cumpleaños número 13, me regalaron mi diario, que se convirtió en mi mejor amiga, o como yo solía decirle, mi querida Kitty. Empezó como una discriminación violenta hacia los judíos, desembocó en la deportación y el exterminio de miles de personas. En 1944 llega una llamada anónima a las oficinas nazis, en la que se avisa que habían 8 personas escondidas. Por lo que ahí es cuando los oficiales nazis llegan a la casa y descubren el escondite, llevándose a todos los escondidos y 2 de sus protectores. Cuando sucede esto, a Ana no la dejan llevarse con ella su diario, y queda tirado en la casa. Tiempo después lo descubre Mip, y lo guarda. Con el desembarco de Normandía, se empiezan a liberar los campos a medida que se iban avanzando en el territorio nazi. El único sobreviviente fue el padre de Ana, Otto. Ana muere en el campo de concentración Bergen-Belsen de fiebre tifoidea. Y es cuando Mip le devuelve el diario diciendo que era el legado que le había dejado su hija. De las similitudes que pudimos encontrar dentro de la época de la dictadura en nuestro país y el Holocausto, un ejemplo podría ser la humillación que sufrieron. En Alemania se prohibía ser judío, homosexual, negro, etc., mientras que acá se prohibía la paloma blanca, signo de libertad. En otras palabras, en ambas realidades las personas no eran libres de elegir, así como también el terrorismo de Estado que se vivió durante ambos hechos históricos, donde se les infundía miedo para ganar poder. Al recopilar toda esta información podemos aprender a no dar la espalda a situaciones de violencia y discriminación y reflexionar para que lo que sucedió no se repita, por lo que creemos que si estamos conscientes de estos hechos en la sociedad, podemos ayudar a concientizarnos y reconocer ciertos actos. Además, nos parece importante destacar que para que no pase este tipo de cosas, es fundamental la participación activa de los ciudadanos en la política. De esta manera, podemos tejer una relación de protección y no de violencia en la vida común. Die mensen waren in nood. En ik kon ze helpen. Dan zeg je toch geen nee? Ik wilde mijn menselijke plicht doen. Ik vond het heel gewoon. Ik vond het niks bijzonders. Ik kon ze helpen. Nou, en dat heb ik gedaan.